Económica de Amigos del País. La Sociedad Económica de Amigos del País, en 1916, presidida por el doctor Gomechay, inicia un movimiento para conseguir la construcción de un nuevo cuartel en Málaga. Un nuevo cuartel que venía reclamándose desde que en 1904 se había derribado el cuartel de Levante por la ampliación del parque y que por distintas circunstancias no se había llevado a cabo y que hasta entonces había tenido que ser suplida esa ausencia o esa falta mediante la contratación de cuarteles o de instalaciones fabriles como la fábrica de la Aurora o los almacenes de Segaleva para suplir en momentos puntuales las necesidades de alojamiento de las tropas. Pues bien, en el 5 de enero de 1916 la Sociedad Económica de Amigos del País lanza una petición al alcalde diciendo que se consiga y se active, que haga un nuevo cuartel en la ciudad de Málaga para satisfacer las necesidades. La cuestión estaba también en dar un trabajo a la mano de obra que a la que entonces estaba empezando el paro. Casi al día siguiente, casi unas semanas después, el Ayuntamiento de Málaga hace caso de esa petición de la Sociedad Económica de Amigos del País y decide pedir al gobierno esa construcción de un cuartel nuevo. Las gestiones van a seguir y va a adherirse unos meses después, el 17 de febrero, la Cámara de Comercio. Hasta ahora se estaba hablando de una construcción de un cuartel porque hacía falta un cuartel en Málaga y de momento no había pasado nada. Ahí siguieron las peticiones, se elevaron, no pasó nada, llegó la Primera Guerra Mundial, se paró toda la cuestión. En 1921 ya se ha aludido el desastre anual, la situación en África, vuelve a sentirse la necesidad de tener que contar con un cuartel. Y en esa necesidad es cuando una comisión mixta, formada en el Ayuntamiento de Guerra, hace una propuesta para conseguir la construcción de un nuevo cuartel. Hasta ahora no hemos hablado para nada del cuartel Campamento Comandante. Esta propuesta que ven ustedes en pantalla va ligada a las necesidades hechas o surgidas por la campaña de 1921, pero iban ligadas a las peticiones que había hecho la Sociedad Económica de Amigos del País, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, que lo que buscaba era un cuartel permanente. Concretamente se había proyectado, se proyectaría en la zona de la Mar, donde están hoy los bloques militares. Pocos meses después de ese cabildo de 2 de septiembre va a tener lugar el golpe de Primo de Rivera. Septiembre de 1923, el general Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, se alza, da un golpe, establece un nuevo gobierno, derroca al gobierno existente hasta entonces y con la connivencia o con la aceptación del rey Alfonso XIII establece el directorio militar. Prácticamente en esa misma fecha, el 13 de septiembre, el general Enrique Cano Ortega llega a Málaga. Había sido nombrado como gobernador militar unos días antes, el 8 de septiembre. Como ven ustedes ahí, el 8 de septiembre fue nombrado jefe de la brigada y gobernador militar de Málaga. Toma posesión el mismo día del golpe de Primo de Rivera y como consecuencia del golpe de Primo de Rivera, la instalación del directorio, van a surgir una serie de medidas como son el nombramiento de casi todos los generales gobernadores, no solamente Enrique Cano, de casi todos los generales gobernadores como gobernadores civiles de las respectivas provincias, se disuelven los ayuntamientos y se nombran nuevos ayuntamientos con la tutela de los militares y en este caso en Málaga, pues el nuevo alcalde va a ser el de todo conocido don José Gálvez Pinachero, el doctor Gálvez Pinachero. Aquí empieza a surgir ya el primer enlace desde 1923 a lo que va a ser el campamento militar. Prácticamente una semana más tarde, el 30 de octubre de ese mismo año, se dictan unas normas para crear una reserva de África. Esa reserva de África iba a ser a partir de con 2 brigadas, pero fijándose en principio en Alicante y Almería, con
contaban con Alicante y Almería como bases de esas dos brigadas. Málaga no aparecía para nada en aquel momento. Inmediatamente surge la reacción municipal por parte del Ayuntamiento de Málaga y el 8 de noviembre surge una iniciativa para pedir al gobierno que se parte de la reserva de Almería, parte de la reserva de África que se ha creado por esa disposición del 30 de octubre, vengan a Málaga. Estamos peleando por conseguir traer cuartel, aumentar guarnición. Pide el alcalde Galvez Cunachero y su ayuntamiento, piden que se traiga parte de la reserva aquí, 8 de noviembre de 1923. La respuesta del alcalde Galvez Cunachero, el envío, lo justifica esa petición con una oferta de terreno. No concreta todavía nada, ofrece el terreno para alojar a la reserva de África. Fecha 13 de noviembre de 1923, como ven ustedes ahí, pues ofrece terreno para alojar a la reserva de África, ofreciendo para el caso las cuestiones de terreno. Más adelante, un año casi más tarde, va a ampliar esa oferta, como veremos, y ampliará la oferta de terreno a otras condiciones. Como consecuencia de esa oferta, el Cabildo Municipal del 14 de noviembre de 1923 informa, el alcalde Galvez Cunachero informa que se ha enviado la oferta y que el gobierno de Primo de Rivera ha contestado que lo va a estudiar la oferta sin concretar nada más. Todavía no sabemos nada de lo que ha pasado. En diciembre el ayuntamiento sigue discutiendo y los concejales preguntan qué es lo que pasa con esa oferta. La necesidad de cuarteles era creciente, la necesidad de que la mano de obra trabajase era todavía más acuciante, y los concejales de uno y otro bando, de uno y otro partido, de una y otra significación, preguntan sobre la cuestión. El presidente, ven ustedes señalado en amarillo, la respuesta es perdón. Vamos a dar para atrás. Ahí está. Se me ha ido todo. Se me ha ido 50 diapositivas. Qué torpe soy. El presidente del Cabildo informa que solamente se ha conseguido aumentar el regimiento Borbón, que es uno de los dos regimientos que estaban en ese momento, el regimiento Borbón 17 y el Álava 56, y que de la reserva de África no sabemos nada. Ahí estamos. No sabemos si nos la van a dar, no nos la van a dar, y ahí está la cuestión. Febrero de 1924. Estamos todavía en 1924, hemos echado la petición y en 1924 el Cabildo Municipal sigue peleando, sigue diciendo que quiere mantener la cuestión. En este caso, para fomentar esa necesidad de la reserva y potenciarlo, no se les ocurre otra cosa que nombrar hijo adoptivo y predilecto al general Enrique Cano. Vamos a ver si nombrándole hijo predilecto movemos un poco la cosa. Le nombran, hacen la propuesta y la aceptan. Se le nombra hijo predilecto y adoptivo. Como preclaro hijo adoptivo y preclaro de Málaga. Como dato anecdótico diré que el general Cano no acepta en principio ese nombramiento, porque el acuerdo municipal es que se le nombre y se vaya en el consistorio en pleno con Macero a hacerle entrega del nombramiento, y el general Cano dice que no. Pero cuando sabe la respuesta el Cabildo Municipal, los componentes del Ayuntamiento vuelven a tratar el tema y se ratifican en el nombramiento, y lo único que consienten es en no ir con Maceros a hacerle entrega del nombramiento. Pero el nombramiento se hace y se le entrega y se da como hijo adoptivo y preclaro por sus trabajos. Casi en el mismo mes de 1924, Galvez Cunachero propone ampliar lo que hemos dicho. En 1923, en noviembre de 1923, hace la cesión de terrenos, propone al Ayuntamiento que para favorecer esa ansiada venida de las unidades de la Reserva de África, que no se concretaba todavía en nada, vamos a aumentar la apuesta. Pagamos la luz y el agua. Y así lo propone al Ayuntamiento, el Cabildo de la prueba, y el documento que tienen ustedes aquí es la notificación que envía el Galvez Cunachero el 17 de febrero de 1924, diciendo que amplía no solamente los terrenos que se había hecho en 1923, sino la luz y el agua.
La sucesión es la misma, se acepta o se recibe la oferta, se dice que muy bien, que se acepta y va la cosa para adelante, pero no sabemos nada más. De eso está, por ejemplo, el 23 de febrero, pues que la cuestión está ahí y que el general Cano está en él, como diríamos ahora. El general Cano se debe casi en absoluto al general Cano. Una semana más tarde, el gobierno militar dice que aquel cuartel que se había iniciado los trámites en 1916 y que se pedía la construcción de un cuartel y que se quería hacer en la zona de Gamarra, se va a hacer por administración porque se habían publicado 2 veces para las obras a subasta y había quedado desierto. Entonces decide el gobierno hacerlo por adjudicación directa, por administración, pero refiriéndose al cuartel de Gamarra, no al campamento de Límites. Hasta ahora lo más que teníamos era un terreno que no estaba concertado, una oferta de terreno, una oferta de luz, una oferta de agua para unas posibles fuerzas de la Reserva de África que no sabíamos si iban a venir y no sabíamos cuándo. Se empieza a concretar el asunto. El 39 de marzo de 1924, una comisión encabezada por el teniente coronel Martínez Maldonado, a ustedes les sonará algo, algunos de los malagueños. El teniente coronel Martínez Maldonado, jefe de la comandancia de ingenieros, encabeza una comisión que es la primera vez que van a revisar y a reconocer un terreno. Ese terreno es el Cortijo de Velarde, el Cortijo de la Viña de Velarde. Lo reconocen, ven las condiciones, opinan todos sobre él y dicen que puede ser bueno para albergar unidades de la Reserva de África. El 19 de abril, la Comisión Permanente Municipal dice al general Enrique Cano que continúe desempeñando el cargo de gobernador civil simultáneamente con el militar, y dice, es que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo no lo va a hacer muy bien si no se está consiguiendo el cuartel? O sea que ahí entre Galvez Nachero y Enrique Cano van intentando solventar el asunto. Casi inmediatamente, el 19 de abril pide que continúe, el 26 de abril Enrique Cano envía el informe del que ha hecho la comisión y dice que está de acuerdo con las conclusiones y que el terreno del Cortijo de la Viña de Velarde es un terreno muy apto para el fin que se propone, que es albergar una brigada de reserva. Estamos todavía en el plano teórico. No sabemos si se va a dar. El gobierno todavía no ha dicho si lo acepta, pero estamos ya con trámites para intentar quedarnos con esta cuestión. El 28 de mayo seguimos con las actividades de la Comisión Municipal, Comisión Permanente Municipal. Se le dice a esa Comisión Permanente que aparte del terreno para la Reserva de África, para cuartel, hay que dar un terreno para campo de tiro. Hay que ampliar todavía más la zona. Se decide ofrecer un terreno, como ven ustedes, en las proximidades de Torremolino, para intentar asegurar la oferta municipal y poder conseguir el ansiado cuartel para la Reserva de África. El 5 de abril había visitado esa viña de Velarde, ese cortijo de Velarde, la había visitado el comandante general de ingenieros de la segunda región militar. Hace su informe preceptivo y dice que está de acuerdo y que está un terreno que ahí se puede construir un buen cuartel, un buen campamento. Todavía no está claro si va a ser un campamento provisional o un campamento definitivo, o un acuartelamiento definitivo, pero ya se va encaminando a que ahí se puede, en el Cortijo de Velarde, en el Cortijo de la Viña de Velarde, se puede hacer un cuartel. Un cortijo que en la descripción de los terrenos se hablaba ya de que eran de 27 hectáreas. El 27 de mayo se traslada por primera vez la orden en el cual se aceptaba formalmente, la primera noticia que hay de la aceptación de la oferta por parte del ayuntamiento, se debe perder y tiene que volver a reiterar el 14 de junio. Es decir, el 27 de mayo es esta, se envía la aceptación desde la comandancia de ingenieros,
se envía la aceptación, se pierde y el 14 de junio, un mes más tarde, se tiene que volver a reiterar, pues por lo que sea, se pierde y en el expediente por lo menos no está. Una vez que conocen la aceptación por parte del gobierno de los terrenos, se empieza a trabajar por parte municipal para ver la cuestión de cómo hacer la cesión y la adquisición del terreno. Se da noticia, en primer lugar, el 6 de junio, se da noticia al ayuntamiento de esa aceptación del gobierno y que se dan también las gracias por parte del gobierno por la generosa oferta. El ayuntamiento, naturalmente, decide que el alcalde, que es don José Gálvez Financiero todavía, tome las riendas y haga todo lo posible para llevar a cabo ese ofrecimiento y poder cerrar el trato correctamente. Casi un mes más tarde, el 17 de julio, se nombra por primera vez en el ayuntamiento, en una reunión municipal de gobierno, en cabildo o comisión permanente, se nombra por primera vez el terreno que se le va a dar al gobierno, al Ministerio de Guerra, para alojar el regimiento, en la reserva de África. Por primera vez aparece el nombre de la Viña Verde y aparece porque en el transcurso de la reunión hay precisamente una oferta de don Guillermo Heredia, propietario de la finca, copropietario de la finca de Cortijo Velarde, que ofrece la venta. Ofrece la venta al ayuntamiento para que se ceda luego al Ministerio de Guerra por una cantidad de 50.000 pesetas de la época. 50.000 pesetas de la época. Ese va a ser el precio que el ayuntamiento pague más tarde, cuando se llega a concretar. A partir de entonces se empiezan los trámites para escriturar la venta del terreno, o sea, la adquisición por parte del ayuntamiento del terreno del Cortijo Velarde y la cesión al Ministerio de Guerra. ¿Qué va a pasar? Que van a surgir una serie de inconvenientes que va a dar lugar a que esa escrituración se retrase. Aquí ya se fijan, en ese cabildo se fijan ya las condiciones de la compra, lo que decíamos de los 50.000 pesetas por el precio la superficie, 27 hectáreas, y que las condiciones de venta que corrían por parte de la corporación municipal todos los gastos de escrituración, derechos reales, etcétera, y que el primer inconveniente, había que desalojar a unos colonos que estaban ahí en la mina. Todavía no habían empezado, pero había colonos, había que desalojarlos, y para desalojarlos había que indemnizarlos. Empiezan los inconvenientes para poder llevar a efecto lo que era el proyecto del Tratado de Límites. También en ese 30 de julio, en ese cabildo, que estamos hablando, que es un cabildo fructuoso, va a decidirse la fórmula de cesión. En primer lugar, se plantea incluir una cláusula de reversión. La cláusula de reversión para que en caso de determinar el uso militar, revierta al ayuntamiento cuando se ceda. Se aprueba, se aceptan las condiciones señaladas y se acepta la cesión, pero con la cláusula de reversión. 30 de julio de 1924. En primer lugar, el ayuntamiento accede a la adquisición, cesión, pero con cláusula de reversión. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo largo del tiempo van a seguir surgiendo inconvenientes. Así, por ejemplo, ese acuerdo municipal del 30 de julio se va a incluir íntegro en las escrituras. En las escrituras se van a hacer oficialmente ante notario 4 años más tarde, en 1928. ¿Por qué? Porque surgen problemas en cuanto a límites, surgen problemas en cuanto a redacción y surgen problemas en cuanto a condiciones de la cesión. La primera cuestión que surge es, por ejemplo, el 15 de agosto de 1924 va a fallecer Martínez Maldonado. Don Francisco Martínez Maldonado fallece, que era el comandante de ingenieros, que era el que llevaba, digamos, la batuta desde la rama técnica para ese proyecto. Fallece en un accidente de automóvil. El ayuntamiento decide darle una calle en el camino de Antequera, cerca de Gamarra, que es la actual calle Martínez Maldonado que tenemos en Málaga. Así que para el que no lo sepa, ya saben por qué, una de las razones de por qué está ahí la calle Martínez Maldonado. Esa muerte del comandante de ingenieros, de los ingenieros, del jefe de la comandante de ingenieros de Málaga, va a influir indudablemente
en la tramitación del proceso de la cesión de los terrenos. El 23 de octubre de 1924, la Comisión Permanente de Málaga decide autorizar al concejal Masó para llevar a cabo la escrituración o participar en la escrituración de la finca, de la cesión de la finca, y ese mismo día decide adquirir la finca. O sea, hasta ahora estaba todo en el aire, se había ofertado la finca, se había autorizado a comprarla, no se había comprado todavía, y se decide que se adquiera la finca en las condiciones pactadas y que se escriture la cesión para la cuestión. Pero ya se señala el atraso, los atrasos que surgen. La escrituración notarial se va a retrasar porque hay pequeñas trabas que hasta el momento lo habían impedido. O sea, se hace la compra por contrato privado, pero la cesión todavía no se puede hacer porque sigue existiendo trabas legales que se pueden hacer. Ya tenemos el campamento Benítez, los terrenos del campamento Benítez. Han comenzado las obras y empiezan a trabajar sin ellas. El 5 de noviembre de 1924, la fotografía ya sale un poco borrosa, pero es el acta de cesión, el acta de toma de posesión por el ramo de guerra de los terrenos. El comandante Joaquín Alfarache Vázquez, aquí les sonarán los apellidos, jefe de Estado Mayor de la brigada y secretario del gobierno, va a representar a la autoridad militar para hacerse cargo del terreno. A partir de ahí, el cortijo de Velarde, aunque no legalmente por escrituración, pero sí de facto, de hecho, empieza a ser militar. Empiezan las obras y empiezan a trabajarse para convertir eso en un cuartel. El 20 de noviembre de 1924, y estoy dando demasiadas fechas, pero es que es importante la cuestión cronológica. El ayuntamiento, como muestra, a propuesta del concejal José Delgado, como muestra de agradecimiento, decide colocar un retrato del general Enrique Cano en la galería municipal. Hasta entonces, los retratos que se colocaban en la galería municipal eran los retratos de los alcaldes. Enrique Cano en ese momento no era alcalde de Málaga, era gobernador militar y gobernador civil, pero ya proponen colocar el retrato de Enrique Cano en la galería municipal, lo cual demuestra el sentimiento de agradecimiento por las gestiones que estaba llevando a cabo y el protagonismo que tenía Enrique Cano Ortega en la consecución del campamento Benítez, o de lo que todavía no era campamento Benítez, sino en la consecución de las obras de la Reserva de África, que se llamaba por aquel. Para poder llevar a cabo las obras, debido a la importancia de las obras y a la necesidad que había, se crean destacamentos de ingenieros propios separados de las comandancias de ingenieros que había en cada plaza. Es decir, que a partir del 29 de diciembre de 1924 ya no se va a hacer cargo la comandancia de ingenieros de Málaga, sino que va a ser un destacamento de la comandancia de ingenieros de Sevilla el que va a venir y se va a hacer cargo de dirigir las obras y controlar la ejecución de las obras. En ese trajín de movimientos y demás y tal, estamos ya en el año 1925. Entonces surge una cuestión. El 3 de enero de 1925 se firma una Real Orden que concede la Cruz Laureada de San Fernando a un comandante, a don Julio Benítez Benítez. Sale publicada el Diario Oficial número 3 el 4 de enero. ¿Quién era ese comandante, don Julio Benítez Benítez, y por qué le dan la laureada? Pues Julio Benítez Benítez, que también es casi de todo el mundo conocido, era un comandante nacido en el Burgo y que había dirigido la defensa de la posición de Igueriben, que era la primera posición que había caído primero a Barran el 1 de junio de 1921, el 21 de julio había caído en Igueriben. El comandante Benítez lo va a explicar detenidamente la profesora Mario Treder, con lo cual no doy más costa porque si no le piso la conferencia. La próxima conferencia dará explicaciones detalladas de quién era y por qué era el héroe comandante Benítez. El caso es que este héroe se le da la Cruz Laureada el 3 de enero de 1925 y casi inmediatamente
en el 2 de abril de 1925 se aprueba una Real Orden que se dé el nombre al campamento que se estaba construyendo, que hasta entonces era de la Reserva de África, se da el nombre de Comandante Benítez. Pero como ven ustedes, pues la explicación brilla por su sincretismo total y falta de explicaciones. Se da el nombre de Comandante Benítez, no dice nada, no dice por qué, ni a quién recuerda, ni nada. Se da el nombre de Comandante Benítez. Daban por sentado que para los militares la reciente concesión de Cruz Laureada del Comandante Benítez era suficiente explicación y por eso no se amplía la justificación histórica de por qué se da el nombre al cuartel. Ya tenemos un campamento con el nombre, Campamento Comandante Benítez, desde 1925. Como verán ustedes, nos hemos retrotraído a 1924 porque es el primer reconocimiento del terreno y por eso nos centramos ahora en iniciar el centenario. A partir de esa concesión de nombre, de cambio de nombre al campamento, el ayuntamiento va a agilizar la cuestión de los trámites. Primero, en el 20 de mayo de 1925, va a recibir un escrito que se trata en ese cabildo, en el cual ya surgen las primeras cuestiones importantes. El representante, el máximo responsable de propiedades militares, el de derechos y propiedades del tramo de guerra en Málaga, contesta al ayuntamiento y le dice: no, la propuesta que usted me ha hecho de escritura, que incluye una cláusula de retrotracción, de reversión, no me gusta. No me gusta a mí ni le gusta al Ministerio, al ramo de guerra. No puede hacerse en esas condiciones. Hay que quitarla. En esas condiciones, si ustedes quieren mantenerla, no hay cuartel. O sea, no hay unidades de reserva. Eso es lo que hace el presidente, se lo comunica al cabildo y les dice: mire usted, si queremos darle el cortejo velado para la unidad de reserva de África, nos dicen que tenemos que quitar la cláusula de reversión. Y como los obreros las obras se están llevando a cabo, pues estamos al techo consumado. O lo quitamos o nos lo tragamos. Naturalmente el ayuntamiento decide aceptar la imposición del ramo de guerra y acepta quitar la cláusula de reversión. Por lo cual, el campamento Benítez, la finca de Nadales, como ven ustedes esto es una fotografía de un cargo sacado del plano original que está en el Archivo General Militar de Segovia. La finca de Nadales va a convertirse en la base del campamento Benítez sin ningún problema más. Esta finca, este plano es de junio de 1925. Está hecho por la Comandante General de Ingenieros, del destacamento que decíamos de ingenieros de la Comandante. Esa es la superficie que iba a ocupar el comandante Benítez, el campamento Comandante Benítez. Perdón. Tras la aprobación del nombre, surgen las primeras iniciativas y el 10 de abril de 1926 se envía una propuesta para colocar una leyenda y un escudo en la entrada del cuartel, del campamento del que se está construyendo. Esa propuesta se acepta el 19 de julio, unos meses más tarde, o sea, abril, en julio, está ya aprobado la colocación del escudo y la inscripción Campamento del Comandante Benítez en la fachada exterior. Ya tenemos el nombre aprobado y tenemos la colocación. Va tomando forma el acuartelamiento, el campamento. Pero desde que se aprueba renunciar a la cláusula de reversión de 1925 hasta que se escrituran realmente la donación el 3 de mayo de 1928, van a pasar 3 años. En ese tiempo, el ayuntamiento, que antes había estado muy activo tratando y procurando movilizar y agilizar la cuestión, va a tratar poquísimas veces, por lo menos a nivel de cabildo o de comisión permanente, va a tratar poquísimas veces la cuestión del campamento Benítez. Una de ellas es precisamente la del 1 de octubre de 1925, que consistía en hacerse cargo de los gastos de la luz, que
se había aprobado que se hacían gastos de la luz y del agua, pues se aprueba pagar 5.000, algo más de 5.000 pesetas por los gastos extras de llevar la cometida de luz al campamento. Otro, por ejemplo, es otra cuestión que surge es ya con ese boom que había tenido el comandante Benítez. En febrero de 1996 tiene lugar la inauguración del monumento al comandante Benítez, que hoy lo tienen ustedes en el parque, pero que entonces se hizo en otro lado. Repito que para no pisarle a la profesora Reder, pasamos rápidamente, asisten los reyes, se tiene un reflejo importante en la prensa y se va a dar lugar a que haya pues, un relanzamiento del nombre del comandante Benítez, que hasta aquel momento había estado un poquito desaparecido. Enrique Cano, en esa época, en 1926, va a tener un vaivén de cargos. El 7 de enero hasta el 7 de enero era gobernador civil y gobernador militar, compartía los mismos cargos. El 7 de enero cesa como gobernador civil. El 20 de mayo el doctor Carlos Pinachero renuncia a su cargo de alcalde y el 23 de mayo el ayuntamiento decide nombrar alcalde al Enrique Cano. A partir de ahí coge el cargo, a partir del 28 se le autoriza a simultanear el cargo de gobernador militar con la alcaldía y a partir de ahí va a ser Enrique Cano durante un par de años el que lleve, al mismo tiempo que el gobernador militar, lleve la alcaldía de Málaga. Esa ramificación, digamos, de cargo va a ser importante cuando veamos la escrituración. En 1927, la Comisión Permanente, recuerdo, Enrique Cano, alcalde y gobernador militar. En 1927, el 3 de febrero, se habla nuevas obras, se van solventando esos pregas que había, y una de esas pregas era la construcción del alcantarillado, la ampliación de límites para dar unos límites más coherentes y la adquisición o la cesión de nuevos terrenos, como se muestra aquí en la diapositiva. Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no vamos a hacer. Ya en 1928 comienza a ser patente la impaciencia por parte del estamento del rango de guerra para ver qué pasa con la cesión de los terrenos y la escrituración. Razón, las obras están casi terminadas. Están casi terminadas las obras y la escritura todavía no está firmada. Hay que hacer algo. Comienzan a haber telegramas, en este caso del capitán general de la Segunda Región Militar al ministro de la Guerra, que le comunica el estado de los trámites, le dice que se había mandado al notario porque el notario se había retrasado porque había surgido una serie de problemas y que todavía no está. Pocos meses después, el 6 de marzo, el capitán general vuelve a informar al ministro de la Guerra. Como sigue informando sobre el estado de los trámites, que le habla en este telegrama de los puntos que había habido que modificar, que en 1925, la minuta se había mandado en 1925, pero estábamos en 1928 y todavía estaban con el yo pongo, quito, dejo de poner, el notario no estaba todavía en condiciones de sacar la escritura de la. De todas formas, en ese trámite de saco la escritura, no saco la escritura, Enrique Cano deja de ser alcalde el 30 de, no deja de ser alcalde, sino que el 30 de abril de ese año de 1928 presenta la renuncia, que le va a ser aceptada y cesa al mismo tiempo del mando de la brigada y del gobierno militar de Málaga. Pero en esa misma fecha se le vuelve a nombrar gobernador civil. Es decir, deja cargos militares, va a dejar el ayuntamiento, pero va a seguir siendo gobernador civil. ¿Qué va a pasar? Que si presenta la renuncia el 30 de abril, ese mismo día del 30 de abril se nombra gobernador militar a este señor, que es el general de brigada Fernando de la Torre Castro, que va a morir en Madrid, como ven, casi un año más tarde, ¿no? Está poquito tiempo en el cargo. Pero el general Cano va a estar presente el 3 de mayo, o sea, 30 de abril presenta la renuncia, 3 días más tarde, 3 de mayo, está presente en la escritura, en el acto de la escritura.
aparece en el acto de la escritura como protagonista el 3 de mayo de 1928, que finalmente se firma la escritura. El protagonista por parte del ayuntamiento, Enrique Cano como alcalde del ayuntamiento de la ciudad, no como gobernador militar ni representante militar, sino como alcalde de la ciudad, está en la firma de la escritura. Es decir, que ha presentado la renuncia el 30 de abril, el 3 de mayo todavía no se ha nombrado nuevo alcalde y él actúa como alcalde en la escritura. Podríamos plantear si es legal una vez que la Real Orden se le ha aceptado o no se actúa como alcalde. La razón es que la Real Orden de aceptación se firma el 30 de abril, pero no está publicada todavía, o sea, no es efectiva. Por eso no es problema. En esa escritura pues se describe la finca, se describe a los propietarios, se da el nombre de los propietarios, el señor Heredia que comentábamos antes, los propietarios, etcétera, etcétera. El que tenga interés se la puedo dejar y la puede ver tranquilamente. La cesión de la finca, las condiciones de la cesión, las cláusulas que se habían suprimido, es decir, las cláusulas de reversión obligatoria que se habían suprimido, se incluyen todas en la escritura, es decir, que la escritura no se limita a hacer simplemente el ayuntamiento cede gratuitamente al ramo de guerra, no, explica todas las condiciones que ha habido durante esos 4 años, las condiciones en que se ha dado la tramitación. Igualmente se meten las cláusulas estipuladas y con ello se da por hecha la cesión y confirmada, sin cláusula de reversión y sin coste para el ramo de guerra. Importante. El ramo de guerra no paga una peseta y no tiene obligación de devolver la finca, aunque deje de ser utilizada para fines militares. Ese 3 de mayo, que se está firmando la escritura, la comisión permanente se reúne y tiene conocimiento de la renuncia de Enrique Cano como alcalde. Yo no tengo constancia de la hora en que se hace la comisión permanente y la hora en que se firma la escritura. He de suponer que la comisión permanente tiene lugar después de la firma de la escritura, porque entonces ya sí que habría un problema de legalidad, de aceptación o no aceptación de la dimisión de Enrique Cano. Yo, de buena fe, opino que la escritura se firma antes que la reunión de la comisión permanente y que la comisión permanente tenga conocimiento de la renuncia de Enrique Cano como alcalde, que la haré el señor Rafael de las Peñas Rodríguez como alcalde occidental. Ante ese decreto de renuncia se decide mandar al Pleno esa renuncia y al mismo tiempo, como se le ha dado ya conocimiento de que se le ha nombrado como gobernador civil, pasar a cumplimentarlo. El 19 de mayo, casi 2 semanas más tarde de la renuncia de Enrique Cano, se nombra alcalde efectivo a don Rafael de las Peñas. En ese nombramiento, en ese cabildo, Rafael de las Peñas comunica que ya se tiene noticia de qué unidades de la Reserva de África van a venir a Málaga en fechas muy próximas. Y tan próximas, porque antes de llegar a esa cuestión ya se mandan la tramitación de la escritura, se mandan telegramas comunicando al ministro, siempre al ministro de la guerra, siempre se tramita del capitán general al ministro de la guerra, la presentación en el registro de la propiedad y la cuestión de la recepción de las escrituras una vez formalizada en el registro de demás, etcétera. Que el campamento Benítez era comandancia militar, no formaba parte de la guarnición, estaba en la plaza Málaga y tenía el campamento Benítez como comandancia militar, el cual el comandante militar era el jefe del batallón de cazadores de Segorbe y la única guarnición que tenía era el batallón de cazadores en ese momento. ¿Qué va a pasar? Al año siguiente, en 1931, va a iniciarse en la misma forma, el batallón de cazadores de Segorbe aparece en el anuario militar con destino Plana Mayor, campamento del comandante Benítez, ya ha cambiado de mando, el teniente coronel Laverón ha ascendido, ha desaparecido y está otro
Balcázar Crespo, Luis Balcázar Crespo. Hay que decir que en el tiempo que está el teniente coronel de Averón va a sufrir la desgracia de perder en el campamento de élite un hijo. La prensa lo recupera, lo recoge, da el pésame y pierde un hijo del teniente coronel de Averón, muere mientras está al mando del batallón. En 1931, el 14 de abril de 1931, entra la Segunda República. Ministro de la Guerra, don Manuel Azaña. Una de las primeras decisiones que toma, la reorganización del ejército. Y la reorganización del ejército, entre otras muchas, el decreto de reorganización del ejército suponía la desaparición de 37 regimientos de infantería, 4 batallones de montaña y 9 batallones de cazadores. Eso, más otras series de unidades de caballería y demás. Eso va a suponer que a poco tiempo va a desaparecer el batallón de cazadores. Pero antes de que desaparezca el batallón de cazadores, se van a reorganizar las unidades de la Segunda Región Militar. Y a la supresión de los sobrenombres que se había dado casi inmediatamente, desaparecen los sobrenombres y se quedan solamente los regimientos con el numeral, se va a unir, en el caso de Málaga, que el regimiento número 17 se forma a partir de los antiguos 17 y 56. ¿Cuáles eran el 17 y el 56? El regimiento Borbón número 17 y el Álava número 56. Llega la República, desaparece el nombre de Borbón y de Álava, se quedan como 17 y 56 y en apenas 2 meses, el 6 de junio, los 2 regimientos se funden en uno solo. Regimiento número 17 con base en Málaga. Casi inmediatamente, el 26 de junio, sale la orden circular cumpliendo lo que había establecido el decreto, que era la supresión de los batallones de cazadores. El 12 está entre los agraciados que desaparecen, que se disuelven. No es que se integren en otras unidades, es que se disuelven directamente. Con estos cambios va a resultar que la guarnición de Málaga, que en 1930, según el AME, era esta que ven ustedes aquí, se va a convertir en 1932 en esta otra que ven abajo. Reducción apreciable de unidades y de instalaciones. ¿Qué va a pasar también? Que durante 4 años ese regimiento número 17, que se había formado a partir de los antiguos 1756, va a estar presente en Málaga desde el 32, desde 1932 a principios de 1935. Va durante casi todo ese tiempo el coronel Luis Pareja Aycuens va a estar al frente del regimiento y ya en 1934, a mediados de 1934, va a estar el coronel José Servías Sánchez. En 1935 hay nueva reorganización. El 27 de junio de 1935, con la CEDA en el gobierno, es decir, durante el bienio de la CEDA, el ministro de la Guerra, José María Gil Robles y Quiñones, decide que no puede ser la pérdida de los sobrenombres. Y da un decreto, aquí he puesto solamente el cuadro, en el que explica las razones por qué hay que recuperar los sobrenombres de históricos y demás, y asigna al regimiento. Ay, ya se me ha ido otra vez. Qué torpe soy, Dios mío. Eso es que quiero terminar rápido. Asigna al número 17 que estaba en Málaga, le asigna el sobrenombre de Vitoria. Y con ese nombre va a seguir destinado en Málaga, el regimiento de infantería Vitoria. Desde que se aprueba en 1935, con ese nombre aparece en el anuario de 1936, el anuario militar de 1936, con nuevo coronel, pero en ese espacio de tiempo entre enero de 1936 y la siguiente, que es el cambio de nombre al regimiento, en ese espacio de tiempo hay un cambio de numeral y pasa a ser el regimiento Victoria número 17 al regimiento Victoria número 8. Es decir, que durante el tiempo de la Segunda República aparece el cambio ese. ¿Qué va a pasar? Una vez que entra el bando de Franco en Málaga, decide reorganizar las cuestiones y da el nombre
al antiguo regimiento Vitoria número 8, al que estaba de guarnición, al que estaba de guarnición en Málaga, le da el nombre de Oviedo, sin cambiar el numeral. Lo justifica en la similitud de avatares que habían tenido la ciudad de Oviedo y la ciudad de Málaga durante el dominio, entre comillas, rojo. A partir de entonces, y ya estamos terminando, a partir de entonces, el regimiento Oviedo número 8 va a ser protagonista en la prensa, en este caso prensa del bando nacional, Boina Roja. Aquí es protagonista en las juras de bandera, comandante del campamento Benítez, o bien en actos de hermanamiento entre distintas divisiones, la división 40 y la división 112, esto es del año 1939. Y así va a seguir y va a iniciar su historia, o va a seguir su historia en los años siguientes, el regimiento que está instalado en el campamento Benítez. Sin embargo, en 1995, y con esto ya voy a terminar de verdad, en 1995 el Diario Sur publicaba, con motivo de haber desaparecido la legión, el mando de la legión en 1995, pues hacía una síntesis histórica un poco distinta de la que yo he dicho hasta aquí. A ustedes les dejo juzgar cuál es la verdadera, si la que hacían en 1995 o la que yo les acabo de poner para explicar el cuartel y la historia del comandante. Muchas gracias. Me da tiempo a hacer coloquio. Así que si ustedes quieren, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Pedro. Aprovechando que está aquí don Francisco Hernández Berni, que fue hermano mayor de Mena, hay que decir que en ese ínterin de todo lo que nos ha contado con la prolija investigación de la que ha hecho gala el conferenciante, hay un paréntesis ahí en que viene a Málaga el presidente del gobierno, del directorio militar, el general Primo de Rivera, invitado por Félix Sáez, y es cuando se establece el vínculo ya eterno de la legión con Mena. Empieza. No señores, además aunque sea feo decirlo, yo también he escrito de eso. Y anecdóticamente, el final, ese año 95, me tocó a mí como jefe de la comisión liquidadora, que estaba yo próximo al ascenso a teniente coronel, estaba de comandante destinado en campamento de Benítez, en el mando de la legión, me dejó el general Reyes de la Vega. ¿Por qué fue el 29 de abril? Muy sencillo, el 29 de abril es mi cumpleaños, pero es que el 28 había sido el del general Reyes, con lo cual nos quedábamos sin general porque pasó a la reserva. Entonces ahí se quedó, y el general Gavari nos estaba esperando al mando de la legión en Almería, y fue el primer jefe de la brigada de la legión. De aquí se fue para allá el teniente coronel Muñoz, al que tendremos ocasión en la mesa redonda de contar con él y que nos lo diga. Era el que se fue al frente de todo lo que estaba aquí en el mando de la legión, y yo me quedé como último jefe de campamento de Benítez. Pequeño honor que quiero compartir. Para compensar, yo diré que estuve en la comisión liquidadora del Benítez 52, así que aquí estamos dos liquidadores. El micro, mi general. El cuartel de Capuchinos y el de la Trinidad son anteriores al campamento de Benítez. Sí, bastante anteriores. Bastante anterior. En 1838, con la amortización de Mendizábal, se ceden un montón de conventos para uso de correos. En el caso de Málaga está San Felipe Neri, Capuchinos, Trinidad, Santo Domingo, y se utilizan como cuarteles. La Merced también. La Merced sufre un incendio en 1865, 70 y tantos, sufre un incendio y deja de ser utilizado. Pero la Trinidad y Capuchinos van a mantenerse como cuarteles de referencia para los malagueños, para la guarnición malagueña, hasta bien entrado el siglo XX.
el campamento o el acuartelamiento en Gamarra, ¿eso se llega a avanzar en ello? ¿Tiene alguna situación que no es suficiente el terreno y por eso se cambia, o hay otras razones? Si se pueden. Como hemos visto en el proyecto, había una serie de condicionantes económicos, cuando se plantea al principio que había que pagar un proyecto, que había que hacer una obra anual de 200.000 pesetas, que si el ayuntamiento se comprometía a pagar durante 20 años 15.000. Entonces hay una serie de condicionantes que en un momento determinado deja de cumplirse. Y aparte de eso, se reduce la guarnición. Después de la cuestión, se va a reducir la guarnición, vemos que están ahí y el proyecto se abandona. El proyecto, la verdad es que sí, se inician las obras, se hacen los primeros recortes del cuartel de Gamarra, pero se abandona, nunca llega a tener evolución. Nunca se hace. Por problemas del ayuntamiento, que tiene problemas para pagar la cuota, problemas de ramo de guerra, que no ve bueno después de construir el campamento Benítez, seguir con otro cuartelamiento. Pero el terreno de Gamarra era anterior a Benítez. Sí, pero el cuartel no. El cuartel no, o sea, el terreno de Gamarra era tan anterior al campamento Benítez que los pabellones militares se hacen porque seguía siendo del Ministerio de la Guerra. Al suprimirse hacer el cuartel, cuando se destina. Pero no se hace cuartel, o sea, yo creo que tenía por ahí una relación de propiedades del Ministerio de Defensa del año 1991, y yo no sé si todavía, seguían los pabellones todavía, o sea, han dado vista, pero no se hizo el cuartel, no llegó a... Sí. Una pregunta, ¿por qué había tanto interés por el ayuntamiento en que se hiciese el campamento Benítez? Porque se ha llegado hasta ofrecer que no pagasen la luz ni el agua. No, bueno, se ofrece el interés del ayuntamiento. Hay dos razones fundamentales. Uno, favorecer la contratación de mano de obra. Y dos, porque estamos hablando de una época, vamos a hablar de la mano de obra, estamos en una época de crisis en que el paro obrero era grandísimo en Málaga y lo que le interesaba al ayuntamiento ya era favorecer la mano de obra. Dos, aumentar la guarnición. Si aumentaba la guarnición, en la Cámara de Comercio, los integrantes de la Cámara de Comercio tenían que garantizar aumento de clientes. Esos son los intereses que hace el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que quiere es mantener un aumento aumentar la guarnición y al mismo tiempo reducir el paro, digamos, en la construcción. Y el ofrecimiento que hemos dicho en la conferencia, el ofrecimiento de agua y luz al ramo de guerra es simplemente aumentar la apuesta, puesto que estaba, digamos, combatiendo o disputando el traerse parte de la reserva de África, estaba combatiendo con Alicante y con Almería. Entonces, cuanto más fuerte fuese la oferta por parte de Málaga, cuanto más barata le saliese al Ministerio de Guerra el instalar aquí un acuartelamiento, pues mejor era. Entonces había que jugar todas las cartas. Pero el que fuese a Almería o Alicante, ¿lo había decidido el ministro de la Guerra o también están como el ayuntamiento para ofrecer el terreno? Bueno, el Ministerio de la Guerra, cuando saca la primera orden de la reserva, marca Alicante y Almería porque ya había tenido ofertas por parte de los respectivos ayuntamientos. El campamento de Viator nace de la oferta de Almería de seguir, de instalar allí unidades, y Alicante, Rabasa en Alicante lo mismo, es la oferta para instalar allí unidades. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Málaga? Cuando tiene conocimiento, hace una contraoferta. Y a ver quién puede ser. Luego hay movimientos políticos de tal forma que lo que se consigue es traer un batallón de cazadores, pero eso trae algo. También se llevan al puerto Santa María. Allí tienes al fondo. Enhorabuena por la conferencia, pero yo quiero una pregunta. ¿Qué supone todos los actos que hace el Ayuntamiento de Málaga? ¿Qué supone para Málaga el tener ese campamento económicamente? Bueno, no se ha cuantificado, pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, económicamente para Málaga el coste
coste de la ciudad de Málaga fue 50.000 pesetas que se pagó a Heredia y a Heredia Croc y demás por el terreno, más el pago de luz y agua, de la instalación de luz y agua que se hace y asumir el coste del notario, de la escrituración de la venta y tal. Podemos cifrar que unas 100.000 pesetas de la época, números redondos, entre unas cosas y otras, hasta el año 1939, no más de 100.000 pesetas de la época. El coste. El beneficio. Durante 4 años se favorece la contratación de obreros, se aumenta la guarnición, que era el objetivo primordial que llevaba peleando desde 1916, y el aumentar la guarnición significa el tener mejores comercios, mejor clientela, los comerciantes más satisfechos, etcétera, etcétera. Y luego empezar a partir de 1921 la relación, y estrechar la relación a nivel de cofradías, por ejemplo, pues a partir de 1921 se va estrechando la relación con el Borbón 17, se le nombra hermano mayor honorario de la sangre, con las unidades, empieza la participación de unidades en la Semana Santa, etc. Que sí era, digamos que podía ser un buen negocio para el campamento, para el ayuntamiento. Una pregunta. Mucho interés en crear el campamento Benítez y por qué ha desaparecido. Bueno, porque las condiciones de planeamiento militar en 1995 hacían inviable mantener una instalación militar aquí. Se reorganizó la despliegue militar, en 1995 se reorganizó, había habido, ya lo contaré también en la cuarta conferencia, cuando hable de las unidades entre 1940 y 1985, pues hay una serie de planes de reorganización, de reestructuración que se trasladan unidades, y llega un momento que el Ministerio de Defensa considera que el cuartel, el campamento comandante Benítez, no le es útil, y a partir de ahí pues decide dejarlo. Una observación al hilo de la pregunta de la señora. Se intentó que se quedara en Málaga un grupo de unidades que eran comunes, que siguen siendo comunes en cuanto a su utilidad, que no eran solo de la brigada de la Legión, sino también atendían a Ceuta, a los tercios de Ceuta y Melilla, como era el almacén de vestuario. También se pidió la unidad de música y dejar aquí un campamento de formación de reclutas para que la formación de los legionarios fuera uniforme, salieran de aquí, tanto para la brigada de la Legión como para los tercios de Ceuta y Melilla, más tarde Ronda. Y esas unidades se pidieron que se quedaran aquí, como digo. Magdalena Álvarez, que era diputada entonces por Málaga, llevó la propuesta, que se la vestimos entre unos cuantos, y se dijo que no, que Málaga que se quedaba sin nadie y que todo se estaría en ese momento en Almería, y más tarde ya también cuando se reactiva Ronda, pero se intentó. Sí. Pedro, quería preguntar, ¿cuándo nació la denominación de Aragón 17? El día 10 de junio te lo cuento. Es que si no vamos adelantando cosas. No, es simplemente cuándo nació, porque es que he visto ahí que se ha corrido es que la denominación Aragón 17 no ha salido. Sí, pero Sale el Oviedo 8, que claro, recuerdo porque que no te el Aragón 17, toda la documentación. el Aragón 17 El en Málaga, 52 también. el Aragón 17 en Málaga se crea o se instala en los años 40. Pero el Aragón 17, si te has fijado en la relación de unidades, el nombre de Aragón se le da al regimiento número 5. Van cambiando, o sea que el sobrenombre de Aragón se va remontando y se va dando a distintas unidades. En el caso de Aragón 17 se da en 1940-41, ya lo concretaremos el 10 de junio cuando hablemos del segundo periodo de la época del gobierno de Franco, pero
1940 a 1985. Buenas tardes, enhorabuena por la pregunta. Una pregunta técnica. ¿Qué diferencia hay entre un regimiento de línea y un regimiento de cazadores? Bueno, el tipo de unidades, el tipo de combate que hace. O sea, digamos que el regimiento de cazadores es una infantería ligera, el regimiento de línea es una infantería que podríamos llamar pesada, para no andar difícil mucho. O sea, el regimiento de línea es un regimiento de infantería de los que combaten tradicionalmente el batallón de cazadores, o el regimiento de cazadores de montaña actualmente conservan la denominación de cazadores, no tienen nada más, pero los batallones de cazadores eran unidades ligeras que combatían de forma un poco más, digamos, desordenada para entendernos. Muchas gracias por la conferencia. Y es una propuesta que ya la habíamos hablado con el coronel Juan Díaz. ¿Qué posibilidades, después de todas estas charlas, qué posibilidades tendríamos aquí en la ciudad de Málaga de intentar los torreones, como queda ahora actualmente, que están prácticamente abandonados, la posibilidad de recuperarlo para la ciudad? De alguna manera, Hay una conferencia prevista que es del patrimonio histórico que va a dar el profesor Rodríguez Marín y va a explicar precisamente cómo se integran esos torreones, lo único que queda en el momento Benítez, en el patrimonio histórico. Actualmente, como no está aquí, lo digo yo, lo siento pisarlo, tiene protección. El profesor Rodríguez Marín, desde su asociación de defensa del patrimonio y de las chimeneas, peleó y en el año 2007-2008 consiguió que se diese protección a los torreones. Yo lo siento, pero en el 2005-2006 escribí en la revista que era la historia, esta primera parte de la historia del campamento Benítez. Y a raíz de eso, el profesor Rodríguez Marín se interesó, me pidió documentación y se consiguió darle la protección de bien cultural o una protección arquitectónica que la aplicará el profesor Rodríguez Marín, con lo cual están ya protegidos. De las fotografías que yo he puesto al principio, que estaban todas pintadas, ahora se ha conseguido que lo restauren un poquito y lo mantengan bien. Recuperarlo para la ciudad está recuperado porque está integrado dentro del parque y el parque es de la ciudad. O sea, el día 24 de junio, otra de las conferencias del ciclo, vendrá un representante del Ayuntamiento de Málaga a explicar la última fase del campamento Benítez, que es el paso del acuartelamiento a parque periurbano. Entonces, recuperado para la ciudad está. Otra cosa es que el ayuntamiento vea la posibilidad de utilizarlo o de acondicionarlo para instalar un pequeño museo militar o lo que sea. Están ya dentro del parque y están dentro son propiedad ya del ayuntamiento. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Nada. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, gracias en general por acompañarnos en las actividades que proponemos y además como protagonista, que ya tendremos ocasión de oírle también en su momento, en una de las actividades previstas, que es la mesa redonda. Y bueno, tenemos también la exposición, que la fecha... En principio estaba prevista una exposición sobre el campamento Benítez en la sala de exposiciones Ciriaco y Paula, que estaba previsto del 1 de mayo al 30 de mayo, pero que cuando yo planeé la cuestión y cuando también la planeamos, no nos dimos cuenta que el 1 de mayo era fiesta. Entonces es un mal día para inaugurar. El cartel esté puesto el 1 de mayo, probablemente inauguraremos el 2 o el 3 de mayo y si podemos lo prolongaremos hasta el 1 o el 2 de junio. En la sala de exposiciones, Ciriaco y Paula, Muro de las Catalinas, número 10. Se abrirá la exposición. Y quedan todos invitados para todas y cada una de las actividades que en torno al campamento Benítez se nos ha ocurrido organizar y que hemos empezado con éxito. Muchas gracias.
que llevar a casa y todo. Vaya a tener. La próxima habéis dicho que ahí ha retirado. Puedo mejor manejar la pantalla del ordenador. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a mi presentador, al coronel Juan Díaz Díaz, por sus cariñosas palabras sobre mi persona y decir que, como ha quedado patente, es cuestión de amistad, no es cuestión de sapiencia por mi parte. La conferencia que vamos a dar, agradezco también la presencia de los ponentes, de varios de los ponentes, casi todos los ponentes estamos aquí ya. Cada que falta el señor Martín Bernardi y el señor Muñoz. Todos los demás que han visto ustedes en el cartel están aquí presentes hoy, así que muchas gracias a los ponentes del ciclo por haber aceptado mi sugerencia, nuestra sugerencia, porque también el coronel Díaz Díaz ha participado, y al resto de ustedes, pues muchas gracias por venir a escucharme, y espero que no acabe con ustedes después de esta conferencia. Para muchos de los malagueños, hablar del comandante Benítez, sobre todo malagueños, para muchos de los malagueños, hablar del comandante Benítez, sobre todo malagueños,